Noches al Habla, un podcast del web. Hola piolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Retomamos esta temporada de Alimoches al Habla con un programa muy especial. Y es que es primavera, y la primavera es época de campo, y el campo nos gusta. Así que todo es maravilloso. La lluvia y el sol se han puesto de acuerdo para invitarnos a bichear, a buscar orquídeas, a ver las primeras mariposas que están revoloteando, a toparnos con los primeros vencejos, a ver y escuchar un montón de pájaros más que efectivamente están cantando todo el día. Y es en esto en lo que nos vamos a centrar justamente en este programa de Alimoches al Habla. Nos centraremos en aquello que se oye cuando no hablamos, o aquello que se puede oír cuando no hablamos, en lo que se oye cuando nos paramos a escuchar, y de cómo es necesario pararse a escuchar para sentirnos parte de lo que ocurre, para verlo desde dentro y así, por supuesto, para querer conservarlo. Utilizaremos o nos basaremos en un ave que no será la protagonista porque hablaremos de muchas especies, pero sí nos servirá de hilo conductor y de marco para poder dar sentido a no solamente a este programa, sino también a la temporada en general, ¿no? Que va siguiendo el calendario. Se trata del cuco, que es un ave que simboliza la primavera. Y es que de hecho se dice que si para el 7 de abril no lo hemos oído cantar, el fin del mundo va a llegar. Por suerte yo ya lo he oído, por suerte el mundo de momento va a seguir, y por suerte puedo contaros también que este canto del cuco se ha recogido en relojes de todo el mundo, los famosos relojes de cuco. Ya desde el siglo XVII-XVIII se optó por utilizarlo para dar las horas, como si fuera un añadido más original a lo que eran ya las cajas tan preciosas que hacían de madera de forma artesanal, y metiendo en este caso pues un pequeño pájaro autómata hecho de madera y alambre dentro de estos relojes, ¿no? Y entonces cada hora pues salía el pájaro y cantaba dando la hora que era, ¿no? Pero para que todo el mundo sepa de qué hablamos y partamos de la misma base, vamos a pararnos a escuchar durante unos segundos el famoso canto del cuco. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha evocado? ¿A dónde os habéis transportado? ¿Qué recuerdos os ha traído? Hay un mogollón de preguntas que nos podemos hacer a partir solamente de un sonido, porque es increíble todo lo que un sonido puede hacer, ¿verdad? Esta grabación la hizo la persona que nos acompaña en este programa. Muchas la conoceréis porque es una de las pioneras en bioacústica. Es una persona a la que no conozco personalmente, pero la verdad es que me da la sensación de que siempre lleva esa sonrisa y esa calma que solamente se aprenden escuchando con paciencia. Se llama Eloísa Mateu. Es bióloga y, como nos contará en la entrevista, poco a poco se dio cuenta de que su gran pasión era prestar atención a los paisajes sonoros. Hoy ha dejado sus cacharros de grabar, como digo, para contarnos algunas curiosidades relacionadas con los sonidos que emiten distintas aves, y no solamente aves, sino cualquier otra especie, cómo se comunican y cómo eso puede ayudarnos a nivel científico y de conservación, pero también a nivel psicológico. Vamos a dar paso a esta entrevista, que espero que os guste, que aprendáis mucho con ella, por lo menos casi tanto como yo, y vamos con ello. Hola Loisa, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada, gracias. Vamos a empezar. Este mes es el Cuco, el que nos acompaña a lo largo de todo el mes de abril, llegadito reciente a estas tierras. Así que bueno, vamos a empezar con ello y quería preguntar así para empezar directamente, para cortar un poco el hielo. ¿Con qué tres adjetivos describirías tú al Cuco? Ay, el cuco. Bueno, el cuco es pues quizá algo que ya tú has dicho un poco, ¿no? Es la primavera. Es uno de los aves que cuando lo oyes dices, ah, ya está ahí la primavera, porque, bueno, no lo ves y un día lo oyes cantar, ¿no? Te sales a pasear por el monte y escuchas el canto del cuco. Es también un ave muy popular, ¿no? Que casi todo el mundo conoce por su canto, aunque no todos lo han visto, o muy pocos lo han visto. Ujú. La tercera cosa sería que es un ave que viene con sorpresa. Primero por su aspecto, porque parece más un gavilán que no un pajarito que está cantando como canta. Y después, pues, por su
por su biología, ¿no? Por esa evolución que ha hecho, ¿no? De parasitar los nidos de otras especies. Y eso es una cosa que también sorprende mucho. O sea, esas tres cosas, sí diría yo, ¿no? Eso de primavera, qué bonito, que es el canto, qué popular, y después, pues la sorpresa, ¿no? De su forma de reproducirse y su Ujú. aspecto también. En tres palabras, digamos, en tres ideas, la verdad es que has resumido todas las, bueno, muchas de las cosas interesantes del cuco, que la verdad es que es una especie que tiene un montón ahí detrás. Has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es que el sonido sobre todo es muy popular, que igual no todo el mundo lo ha visto, pero seguro que alguna que otra vez lo hemos escuchado, y es que es verdad, ¿no? Es un sonido que es muy característico, y por eso también te tenemos aquí, porque al final tú trabajas con sonidos y trabajas con esa parte que igual no se ve tanto, pero que también está muy a nuestro alrededor, y aunque no tengamos el cerebro igual tan preparado para ir procesando los sonidos, seguro que ahí hay mucho, ¿no? Puede dar pie, yo creo, el cuco a hablar mucho de estos cantos. ¿Cómo te dedicas a grabar y qué haces con los cantos? Bueno, yo empecé hace ya más de 30 años, hace mucho, y empecé, pues, bueno, un poco porque salía al campo en aquella época, bueno, yo estudié biología y Ujú, entonces ya una vez acabada, en aquella época, los años, wow, finales de los 70 80, pues había muy poquísimo trabajo, pero yo tuve la suerte de empezar a hacer algunos trabajos de campo. Y entonces ya acompañaba a mi pareja, todavía lo es, a mi pareja a hacer trabajos pues de monitoreo y ujú, de pues, saber las especies que había en una zona determinada. No había tantas reservas ni zonas protegidas. Entonces empezaba a haber pues petición de trabajo. Empezaron a hacerse los atlas ornitológicos. ujú, Aquí en Cataluña se hizo uno muy temprano. Y entonces ibas al campo con tus prismáticos a intentar ver todo lo que había, ¿no? Y que te das cuenta enseguida de que muchas veces había muchas aves que escuchabas pero no veías, o las escuchabas mucho antes de verlas. Y claro, el hecho de decir, jo, pues si empiezo a identificar las aves, por el tanto, podré hacer mucho más trabajo. Y aparte el incentivo que suponía, ¿no? Y por aprender a identificar esas aves, pues empezábamos a encontrar en la facultad, corría en el departamento de vertebrados, había unos discos, unos LPs, una colección de LPs de Peterson que estaban en el departamento y te las dejaban con mucho cuidado para que las escucharas, como mucho hacerte una copia en cassette allí, no te las podías llevar. ajá. Y bueno, así fue un poquito el aliciente este, y bueno, luego la vida te va llevando y un día yo ya empecé con una grabadora de cassette y, y una pequeña parábola, porque habíamos conocido a Jean Rocher, que era uno de los pioneros también en Europa de grabar. Y, y bueno, yo además estuvimos en su estudio y yo cuando vi aquellos magnetofones y aquellos aparatos, wow, flipé mucho. Y ya, pues como quien se compra una camarita y empieza a hacer fotos, pues yo empecé a hacer grabaciones y salí al campo haciendo grabaciones. Y fue, bueno, descubrir una pasión. Me empezó a gustar mucho y además que grabando aprendí un montón. Aprendí un montón a identificar, sobre todo, yo creo, porque aprendí mucho a escuchar, que antes no Ujú, escuchaba, no sabía escuchar, que es lo que nos pasa, ¿eh? Muchas veces que no sabemos escuchar. Estamos tan acostumbrados a mirar y ver y ver y mirar, oír cosas, pero no a escuchar. Y este fue un poquito el proceso que hice grabando, ¿sabes? Y eso es lo que me ayudó. ujú. Eso es un poco los inicios que me has preguntado. Sí, 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 qué interesante, porque claro, tú llegas al campo, ¿con qué cacharros? ¿Con Bueno, qué cacharros te mueves por el qué campo? cacharro, sí, sí, buena pregunta. El equipo de grabar ha evolucionado un montón en estos últimos 30 Ajá, años. Yo cuando empecé iba, ya te digo, con un cassette, ¿no? sí. Pero pronto intenté conseguir un magnetófono, que era la mejor manera de grabar. Un magnetófono.
con todos sus kilos, sus pilas y su todo, Sus sus kilos. bobinas, sus bobinas que daban pues para grabar unos 20 minutos, que hoy en día con el digital esto nos parece flipante. Y entonces esto era lo de grabar. Ujú, El micrófono, pues era un micrófono, el primero que yo tuve era un micrófono, un Beyer, que era un micrófono así como dinámico, es decir, que no necesitaba pilas, introducido dentro de un reflector parabólico. Una parábola que es bueno, una parábola como las que ujú, conocemos, ya sabemos, ¿no? Una antena parabólica. Bueno, pues una sí. parábola más pequeña, más cerrada, y entonces en el interior colocas el micrófono dirigido hacia adentro, no hacia afuera. Lo diriges Mm, hacia adentro porque es en el punto donde se concentran las ondas sonoras donde tú estás dirigiendo. Entonces, ahí se concentran y de este modo te amplifica un montón el sonido, además que te convierte aquel micrófono que es omnidireccional, es decir, que puede grabar en todas las direcciones, te convierte aquello en un sistema muy direccional. Y además de que te amplifica, es una manera de tú poder grabar un cuco que te está cantando a 30 metros, por ejemplo, ¿no? Que si no, no, pues es muy difícil, porque es como un teleobjetivo, pero sonoro. Entonces ujú. yo cuando iba al campo, pues iba por eso con el magnetofón, la mochila cargada con bobinas y pilas de recambio, la parábola esa que hacía 50 y pico centímetros de diámetro y el micrófono y los auriculares. Y así sales al campo. Es un poco aparatoso, sobre todo me acuerdo cuando salía de casa con ya todo eso, la gente ya me miraba. Y luego cuando alguien se encuentra contigo en el campo, sobre todo al principio, pues claro, la gente se me mira y me dice, ¿eso qué es? ¿Y Sí, aprovechas y se lo explicas? O crees que tampoco puede ser tan fácil entender así en una charla? sí. ¿Quién te dice eso qué es? Te dices, claro, tienes que explicarlo un poco, ¿no? Y entonces Ujú. dices, sistema para grabar los sonidos de las aves. Ah, y generalmente antes, sobre todo, quien te pregunta se queda muy parado, pero bueno, ya tiene una curiosidad, ¿no? Pero bueno, ahora ya es más conocido, ya se ha visto más, Mm. somos más personas ya los que nos dedicamos a esto y Yo creo que los utilizamos, ¿no? También más los sonidos, los utilizamos mucho más, están más claro, disponibles en claro, aplicaciones y por lo exacto. menos quienes estamos un poquito ya más metidos en temas de Y no, no, naturaleza y y de tanto. avifauna. Piensa, yo cuando empecé a grabar y empecé a tener una colección, Ujú. cuando uno empieza, las colecciones se hacen muy rápidas, ¿no? O sea, que sales al campo y enseguida, cada día que sales, tienes cosas nuevas y vas ampliando. Entonces, cuando empecé a tener ya una colección de ciento y pico aves, no es tan difícil, si sales a menudo, pues además que yo, nada, es que yo siempre que salía al campo, siempre iba con el equipo. Y además, pues que teníamos 4 días de vacaciones, pues a grabar, que era Semana Santa, ¿a dónde vamos? A A grabar. grabar. Pues fue cuando empezamos a pensar en publicar un material, pues porque teníamos ganas como de darlo a conocer, de compartir eso, ¿no? Porque para mí era una maravilla, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando empezamos a publicar, y esa fue la segunda fase. Para mí eso es mucho más difícil el hecho de publicar y sobre todo saber vender eso que no ir a grabar al campo. Pero bueno, así es como me acabé profesionalizándome dentro de lo que sí, dedicándome a eso, sí, profesionalmente. ¿Quién compra esos materiales, esos recursos? ¿O a quién se los vendes por curiosidad? Bueno, en aquel momento, cuando esto salió, la verdad es que corrió mucho la voz y además yo empecé a ir a algunas ferias de naturaleza que empezaba a ver y eso. No existía internet todavía y pues ornitólogos y naturalistas me empezaron a pedir y esos fueron los primeros clientes, digamos, ¿no? Las primeras personas interesadas. Luego ya cuando empezaba a ir más a ferias o, o a biocultura, no sé, bueno, Ujú. salones de estos, empezó a haber un público general que se interesaba por ello. Ah, caramba, los pájaros y cómo aprendes y tal. Fue una época muy bonita la de ir a los salones y explicar. Luego te pedían una charla, explicabas también sobre los... O sea, era dar a conocer un aspecto de la naturaleza que para ti era muy evidente y que veías
que no era nada conocido, ¿no? Ujú. Porque además incluso me acuerdo que había una primera guía de aves en aquella época traducida, que era la de Peterson, que esa sí que incluía en la descripción de las aves una pequeña frase referida al canto, pero después había otras que no decían nada, era como si las aves fueran mudas y eso era alucinante, ¿no? O sea, que si el plumaje, que si el pico, que si la silueta, que si lo que sea. Y nada relativo al canto, ¿no? Luego ahora sí, ahora por supuesto ya la cosa ha Sí. cambiado. Bueno, lo último ya es incluir un QR con un texto que puedes poner ya el sonido, aparte de vídeos y otras informaciones. Ujú. Pero bueno, tampoco hay tantos libros de aves o de animales que incluyan QRs, todavía cuesta. A los diseñadores no les gusta Ya. el cuadradito aquel, es como feo, no saben dónde meterlo en la página y cosas así, pero tengo muy claro que el hecho de que tú conozcas los cantos, no todos, pero que tú te interese, que salgas al campo ya con la actitud de escuchar, que es lo que ahora hace mucha gente, te abre una ventana, ¿no? Conectas con la naturaleza de otra manera, es mucho más Ujú. amplio, percibes ya más de otra manera, aparte que puedes aprender, ¿no? Y que aparte que para un biólogo, un naturalista, un ambientólogo, los que trabajamos en el campo, el conocer los cantos de aves y de otros grupos, como insectos, como anfibios, te ayuda muchísimo, es una herramienta a la hora de trabajar, ¿no? En el Ujú. campo. Incluso hay metodologías de aves para censar las aves que se basan en el canto. Ahora ya esto ya es muy común. Ya te comenté que me interesa un montón cómo percibimos a distintas especies, porque unas nos gustan más que otras. Muchas veces se utiliza pues, los colores, ¿no? Como uno de los factores más característicos. Sí, Pero sí. respecto al sonido, entiendo que también el sonido puede diferenciar distintas especies, ¿no? Que unas sean más atractivas para el público general que otras. ¿Te han dicho alguna vez cuáles son los favoritos de la gente o en qué se basan? O cuáles son los tuyos también. Yo no tengo preferencias, todos me gustan, pero hay aves, bueno, por supuesto, cada especie de ave tiene un canto propio, que le es propio, que hace que dos especies raramente se crucen. Bueno, ocurre, la hibridación ocurre, pero el canto es Ujú, una barrera, precisamente actúa de barrera para que machos de una especie y hembras de otra no se confundan, digamos, si tienen un aspecto parecido y no se crucen. Pues, es decir, cada especie tiene un canto que le es propio y que se caracteriza por una serie de cosas como es el tono en el que cantan, el ritmo, la sintaxis que tiene la melodía esa que produce, el timbre, etcétera. Hay una ujú, serie de parámetros acústicos, digamos, que les son propios. Entonces, las aves, los pájaros, que decimos los que son los pájaros pequeños, que son los de canto, digamos que son los más evolucionados y son los que producen, son los que tienen mayor capacidad para producir cantos elaborados. Los no paseriformes que se conoce, que son los más primitivos, ujú, por decir algo, no tienen esa capacidad de producir en general cantos tan elaborados. Serían, por decir algo, los patos, las aves rapaces, las gaviotas, etcétera. Los que sí, que son todos los pajaritos, pues esos producen cantos elaborados. Y ahí, cuando tú los escuchas, hay maravillas. O sea, además tienen un sistema de producir sonido que no es como nosotros. Ellos tienen un órgano propio evolucionado para producir sonidos. Y son capaces ese órgano, que es la siringe, puede producir dos sonidos al mismo tiempo, están inervados de manera independiente y, bueno, parece que unos sonidos serían producidos, unos sonidos, por ejemplo, los más agudos, los produciría una parte de la siringe y los graves otra, pero bueno, tú cuando estudias el sonido, ves que hay muchos sonidos producidos por las dos siringes a la vez y están produciendo sonidos diferentes a la vez, que eso forma parte también de lo que es el atractivo para, al parecer, para las hembras a la hora de escoger un macho, aquel que es capaz de producir sonidos wow. más complejos, porque quiere decir que, bueno, tiene mejor calidad o tiene más edad, tiene más experiencia, Ajá. bueno, etcétera.
Entonces, a la hora de decir me gusta, ¿qué pájaro me gusta más? Bueno, no lo sé, es muy complicado decirte esto. Por ejemplo, a mí hay cantos muy comunes que me gustan mucho, quizá también por lo que la emoción que a mí me producen, que puede ser el canto de un mirlo, que es, ya a mí me gusta mucho y además súper variado. Es un canto que lo tenemos muy cerca, pero si tú te fijas en él, cuando escuchas toda una melodía que te canta a las 5 de la mañana, que te despierta, tú vas siguiendo aquella melodía y vas viendo lo variadísimo que es, ¿no? Y la que no produce dos frases iguales, porque va cambiando. Por ejemplo, por supuesto, un petirrojo, el ruiseñor, todos estos son cantos muy reputados. Jilgueros, los zorzales, bueno, hay cantidad de aves, pero bueno, hay otros que no tienen tanta fama, pero que cuando los escuchas, también ves la finura, por ejemplo, produce unos sonidos muy agudos o unos saltos de frecuencia extraordinarios. Quizás no son tan variadas, pero es maravilloso. Y cada pájaro además tiene, cada individuo, digamos, tiene un canto propio también, ¿no? Dentro de lo que es aquella especie, pero tiene una personalidad. Eso te iba a preguntar si podías diferenciar también individuos. ¿Lo puedes hacer a simple oída? Como individuos, Sí. bueno, hay especies que es más fácil que otras, sí, sí, Ajá. sí. Hay algunas, sí, 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 sobre todo si las escuchas a menudo y cuando, bueno, y con las grabaciones y eso sí que te das cuenta, ¿no? De que este canto no es igual que este otro que grabé la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Sí que notas las diferencias. Y antes has comentado de otras especies que no fueran aves. No sé, bueno, ya me estoy saliendo, pero es que ya, claro, me vienen un montón de preguntas aparte. Bueno, ¿no? Sí. Otras especies que no sean aves, las de anfibios o cetáceos o algo así, ¿cómo se graba o qué diferencias puede haber? Bueno, anfibios se pueden grabar más fácilmente a veces que aves Ujú, porque no están tan lejos. Entonces, a lo mejor no necesitas ese reflector y puedes ir con el micrófono más directamente, ¿no? ujú, No, quizá no todas, pero en principio sí te puedes acercar más. Pero bueno, lo que es la técnica de la paciencia, el acercamiento, que todo esto no es tanto técnica, puede ser de grabar como de trabajo de campo, ¿no? Que también una persona que no grabe también necesitará si las quiere escuchar o observar. Y luego también es muy interesante el mundo de los grillos y los saltamontes, porque también, como en el caso de las aves, cada especie tiene su propio canto. ujú. Lo que ellos utilizan el canto únicamente en la época de reproducción, ¿no? No es como las aves que durante todo el año pues vas oyéndolas, sino que en el caso este de los ortópteros, o también en el caso de las cigarras, por ejemplo, es todo un mundo, la comunicación sonora es muy elaborada y bueno, también puedes entrar allí y ponerte a aprender. El de los insectos yo lo encuentro bastante difícil, pero quizá también porque se te olvida y luego vuelve el verano. ¡Ay, este cuál era! Este cuál era, me acordaba y ya no. Sí, también es un mundo muy interesante. No es un sonido tan bonito, en el sentido de que no hay esos timbres ni esas tonalidades, pero es muy apasionante Y también. nos tiene que dar Sí, un montón de apasionante. información. Entiendo. ¿Qué Sí, tipo de información sí. puede aportar todo esto de las grabaciones? Y también, ¿por qué no? El tema de las cigarras, que a mí me ha interesado mucho. A ver, hay varios niveles de información, ¿no? O sea, por un lado, el sonido te da información de presencia, ausencia, esto claro, Ujú, ¿no? Muchas veces más que o antes o de una manera más rápida que la información visual. Entonces tú, por ejemplo, vas al campo y haces una grabación así de paisaje sonoro, no de una especie, sino tú que grabas, entonces de una manera nada intrusiva, porque ujú, tú estás ahí quieto sin moverte, o simplemente dejas el micrófono y te vas, que esta es otra técnica que hay actualmente ya. Tú grabas aquello y después escuchas detenidamente tantas veces como tú necesites y por tantas personas como haga falta, escuchas aquellas grabaciones y tú tienes ahí una lista de especies y puedes incluso empezar a no sacar densidades, pero si ves si hay una especie que es más abundante que otra, es decir, tener valores de diversidad, ¿no? Cada especie tiene su canto y tiene unas frecuencias de sí. sonido que le son propias. Entonces, cuando tú grabas un paisaje sonoro, pues hay muchas frecuencias ocupadas, podríamos decir, por las diferentes especies. Ujú.
y cada especie la ocupa de una manera determinada y con una intensidad determinada, etcétera, etcétera. Existen ahora, se están desarrollando los ecólogos una manera de medir la intensidad, la frecuencia ocupada, digamos, en este espectro acústico y de allí, de esos valores, sacar valores o reflejar valores de biodiversidad y de ver cómo va variando pues, a lo largo del tiempo, por ejemplo, durante el día, durante una estación o comparando una estación con otra o con la del año anterior o hacer series temporales, que es lo que se está empezando a hacer ahora Ujú. también. Y de esta manera, pues poder ver las variaciones, cómo puede estar afectando y cómo, que creo que es algo, un tema que también te interesa o nos interesa a todos, cómo el ruido, la presencia humana está afectando también a los animales y sobre todo a la comunicación, ¿no? Me cuelo un momentito para daros un pequeño apunte sobre el ruido. Es totalmente subjetivo. Por eso, el ruido se define como un sonido no deseado, un fenómeno acústico que produce una sensación auditiva considerada molesta y desagradable. ¿Pero de qué depende que se considere molesto y desagradable? Muchas veces de las características personales, sociales y culturales del individuo. Puede que esa persona module los efectos que el sonido tiene sobre ella misma, que se adapte. Pero normalmente los sonidos más intensos, con frecuencias muy altas o muy bajas, los sonidos que son impredecibles e intermitentes, son los que nos resultan más molestos, porque nos cuesta mucho más, en general, adaptarnos a ellos. El ruido es un factor estresante medioambiental, como el hacinamiento, es decir, que haya muchas personas en muy poquito espacio, el calor o el frío, la contaminación del aire. Puede provocar alteraciones, igual que todo lo anterior, hormonales, cardiovasculares, del sueño, un menor rendimiento, una mayor ansiedad, mayor agresividad, que estemos más irritables y sobre todo que estemos agotados y agotadas mentalmente. La buena noticia es que escuchar sonidos de la naturaleza, es decir, todo eso de lo que estamos hablando en este podcast, nos recupera bastante a nivel psicológico. El origen de los problemas, las perturbaciones antrópicas, el hecho de que haya un montón de ruido generado por humanos, sigue ahí, pero la naturaleza nos da un pequeño respiro. Por eso, todos los estudios sobre el tema desde hace décadas y décadas apuntan que lo importante es promover la biodiversidad urbana, en el caso de las ciudades, peatonalizar las calles y aislar las carreteras y los aeropuertos de las zonas residenciales. A ver si les hacemos caso, ¿no? Piensa que el sonido es comunicación, los animales se comunican por el sonido como los humanos, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier, em, cualquier elemento que afecte a ese espacio que es el espectro sonoro y interfiera, pues puede producir problemas en la comunicación de estos animales, ¿no? Puede enmascarar, que es lo que hace la contaminación acústica, enmascara los sonidos que se emiten los animales. Esto puede crear muchos problemas, aparte que pueda estresar, como nos pasa a nosotros, que nos Claro. estresa, o que nos pueda producir lesiones, como pasa en el mar con los cetáceos y otros animales marinos. Pero aparte de eso, interfiere en la comunicación enmascarando los sonidos que ellos emiten o que el receptor tiene que desvelar, ¿no? Y Ujú. entonces no puede hacerlo bien, pues o no oye la señal de alarma que ha emitido un Oh, claro. congénere o, ¿entiendes? O sea, hay muchas maneras en las que puede afectar. Y eso es lo que se está estudiando ahora también mucho, ¿no? O sea, la falta de esta comunicación o la interrupción de esta comunicación podría a lo mejor, pues, favorecer la depredación sobre determinadas Por especies ejemplo, o que no se puedan reproducir porque no puedan comunicarse entre macho y hembra, ¿no? sí, 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 Porque había sí. leído también por ahí que igual en las ciudades también el tono o el volumen había aumentado el volumen de algunas especies como los carboneros y... Claro, las aves se encuentran con que no se pueden comunicar y en la medida de lo posible pues se van adaptando a su Ujú. entorno. Y entonces, por ejemplo, en las ciudades sí que se ha observado y en este sentido la pandemia fue muy Ah, bien, claro. fue un campo de pruebas extraordinario. Difícilmente se podía decir, venga, ahora nos estamos 3 meses sin hacer ruido porque Ya. queremos estudiar. Entonces sí que se vio varias cosas. Bueno, algunas ya se sabían, ¿no? Que por ejemplo hay especies que cantan o intentan cantar un poco más agudo o que priorizan las frecuencias agudas dentro de lo que es su espectro de emisión.
porque son las que no quedan tan enmascaradas por la Claro. contaminación de origen antropogénico, ¿no? Entonces, como si hubieran subido el tono, como gritan un poco más para que se les oiga, ¿no? Esto por un lado. Otras que intentan cantar más fuerte, aunque esto parece ser que no es tan fácil para ellas, ¿no? Porque es un gasto energético importante, Mm, pero sí que parece ser que hay algunas. Pero lo que sí que parece ser que sí que se ha visto, por ejemplo, es que el canto que se produce en primavera al amanecer, que es una cosa muy característica de las zonas templadas, que las aves ujú, cantan mucho cuando amanece, pues este canto mm, se ha adelantado, se adelanta, o sea, cantan más temprano antes de que empiece todo el follón de la ciudad. Eso se ha visto en ciudades por ejemplo, en aeropuertos, donde empieza el tráfico a las 5:30, a las 6 de la mañana, que es cuando ellas también se despiertan, por decir algo, o pensarían a cantar. Pues ahora cantan media hora antes, es decir, duermen un poquito menos. O incluso cantan de noche algunas especies. Aprovechan que en la noche hay más silencio y cantan. Especies de saltamontes que dejan de cantar cuando hay ruido. Dicen, saltamontes, ¿qué más le da, no? Pues sí, un saltamontes o un grillo. A los coros de los anfibios también les afecta, ¿no? Porque se callan, pues no es bueno. O empieza a cantar uno y canta solo y entonces es más fácil que un depredador lo detecte, o cuando para el coro de cantar, se queda uno ahí rock, rock solo y ese es el que detectan. Hay mil trabajos que se están haciendo ahora describiendo un poco pues todo esto. Has comentado de que los sonidos también de la noche ya, y eso también me llama la atención, porque claro, nosotros no vemos de noche, tenemos que sí o sí prestar atención a lo que oímos. Y tema de migraciones y eso también se estudia, ¿no? A través Sí, de la grabación. sí, sí. Además, se está viendo que hay muchas especies que migran de noche y que no se sabía. Y se sabe ahora que migran de noche porque se Claro, están detectando las llamadas que hacen, me parece increíble. pasando por encima de ciudades, etcétera. O sea, ahora hay gente que está grabando durante toda la época de la migración, micrófono en la azotea de su casa o la ventana, toda la noche grabando y graban especies que al principio yo me acuerdo, yo estaba para que yo no grabo, ya no grabo porque empecé a grabar y dije, uy, qué locura. Ahora te comentaré el porqué. Y especie de decir, anda, ¿esto qué será? Entonces luego hay gente por todo el mundo que está grabando. Hay unos portales donde los que están haciendo esto envían sus grabaciones. Bueno, hay todo un grupo enorme de gente y es muy excitante, ¿no? Bueno, pues están detectando especies y rutas extraordinarias que se desconocían gracias a las grabaciones. Rutas, fenología también, ahora van a empezar, ahora no, ahora hay un parón que pasa, pues que hay una tormenta en el norte o cosas así, ¿no? Mm, Bueno, esto quizá ya se sabía, pero claro, antes tenías que estar allí al raso observando y tampoco tenías luz para observar. Ahora, pues se graba, dejas grabando, al día siguiente te levantas, coges aquellas grabaciones de 8 o 10 horas de grabaciones y te tienes que poner a mirar, a procesar, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente ahora hay mucho que se procesa visualmente. Hay ah, programas que te hacen lo que se llama un sonograma, ujú. que es una imagen gráfica del sonido. Entonces, bueno, con práctica, como cada especie tiene su reclamo propio que queda gráficamente reflejado en una forma determinada, ya solo viendo la forma ya sabes lo que es. Hay otros que no. Y de oído, pues yo veo que constantemente, ¿esto qué os parece? ¿Qué puede ser? A mí me parece tal cosa. Pues yo creo, y así van aprendiendo también, ¿no? Pero sí, en el tema de la migración, esto de la grabación ha supuesto un revulsivo, ¿eh? El año 2015 o 16 empecé a poner grabadoras por la noche, pero luego por la mañana había un trabajo horrible, yo no tenía tiempo. Y luego se constituyó un grupo, aquí en Cataluña se constituyó un grupo que empezaron a grabar también y yo, pues claro, yo me sumé a ese grupo, pero rápidamente vi que no podía seguir el ritmo de ellos. Y bueno, estoy en el grupo, voy mirando y de vez en cuando grabo alguna noche a ver si me sale algo interesante y tal, ¿no? Pero la verdad es que yo en mi ciudad, en Barcelona, donde yo estoy, no tengo ruta, digamos, no me salía mucha cosa aquí.
Esto me recuerda a, bueno, los típicos viajes que hacen los pajareros de observación. No sé si también pasa en grabación de irse a tomar por saco porque ha aparecido una especie. Hay también ese afán listero. Bueno, yo no soy nada listera, al contrario, bueno, no, al contrario tampoco, pero quiero decir que no soy Ujú, nada listera, no lo he sido nunca, pero sí que he hecho viajes para ir a grabar, pero no tanto especies, no me interesa tanto ir a grabar tal o cual especie, ujú, hombre, hay veces que dices, hay una muy estrella, ¿no? Pero a mí me interesaba más grabar el paisaje sonoro ujú, de tal o cual lugar, del desierto, de una selva tropical, de día, de noche. Esto es lo que más me interesa, porque además también, a ver, yo cuando voy de viaje, bueno, cuando era más joven me estaba más tiempo, hacía viajes más largos, sobre todo porque allí donde viajabas te gastabas menos dinero que en casa, pero bueno, vas de mochilero y aguantas, pero a ver, para hacer un trabajo serio de Claro. grabación, pues tienes que estarte tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que yo al principio, cuando empezaba a grabar, pues tampoco éramos tantos los que grabábamos y pues me tomaba muy en serio el de identificar especies y saber lo que estaba grabando, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, como hay portales de estos con muchas grabaciones, ya entiendo que es muy interesante seguir grabando especies porque todavía hay cosas por aprender y cosas que seguramente no se han grabado y siempre que sales al campo algo aprendes, pero ya no me siento tanto en la obligación, que no es que sea Ujú, una obligación, pero con digamos, el interés de conseguir grabaciones de un viaje que has hecho lejos y que quizás hay pocas grabaciones de ujú. allí. Pero en cambio, paisajes sí que me gusta mucho grabar. ¿Qué te aporta Mm. el grabar paisajes a nivel emocional o personal? Pues no sabría decirte, pero para mí grabar o escuchar, ¿eh? Tampoco ha de ser siempre el ir a Ajá. grabar, me aporta, no sé, cada vez me siento más como conectada, no sé, con el lugar en el que estoy, ¿no? Conectada en el sentido de como que me voy haciendo parte de ese lugar y me aporta pues como mucha felicidad, no sé explicarlo. Siempre y cuando lo que estoy escuchando no sea un desastre. Claro que esto también puede Claro. pasar, ¿no? Que si dices, madre mía, pero si esto hace 5 años era una maravilla y ahora se han cargado la mitad, ¿no? Esta es otra. Y esta es una de las razones también por las que hay lugares en los que estuve hace 20 años, por ejemplo, y ahora no quiero volver. Wow. No quiero volver porque no quiero verlo cómo está, Ya. ¿no? Por ejemplo, hice el último viaje que hice hace ya 5 años, un viaje largo, fue a Borneo, el norte. Era un lugar que hacía ya como 20, 30 años que yo tenía ganas de ir allí, ¿no? Y que en la época era un lugar muy natural, poco destrozado Mm, todavía, y había cantidad bueno, tenía fama de ser extraordinario, ¿no? Pero por eso mismo era complejo ir allí, no había facilidades tampoco para moverte y resultaba muy caro hacer un viaje, ¿no? Y bueno, lo fuimos dejando, lo fuimos dejando. Entonces, bueno, hace 5 años tuve la oportunidad de ir. Me invitaron para ir a hacer unos talleres de sonidos, de identificación, de grabación. Y pensé, wow, es la oportunidad por fin. Bueno, fue ir a llegar allí y claro, que está destrozado. Yo sabía que había habido toda una destrucción en Borneo y que ya no era lo que había sido, ¿no? Pero verlo es mucho peor. Entonces, ver aquellos reductos de zonas protegidas en medio de la destrucción, las palmas, pues para mí es muy doloroso, ¿no? Entonces, hay veces que dices, cuando uno no conoce, bueno, pasa con otros, a mí me pasa en otros ámbitos, mm, ¿no? Tú no conoces, vas, ves, oh, qué verde, qué bonito. Qué sí. maravilloso, pero que sea verde no quiere decir que sea maravilloso, especies que han desaparecido, que en lugares además tan complejos como una selva tropical, que no solo ahí, pero allí se entiende mucho mejor quizá, en una selva tropical que tienes muchos nichos diferentes, es decir, muchos lugares donde oportunidades para diferentes animales, o sea, unos árboles que miden 30 metros, los animales no van del suelo
al dosel del árbol que está a 30 metros, ¿no? Unos viven en el suelo, otros viven a 15, 20 metros, otros viven más arriba, y es como un edificio de pisos, pero que nunca bajan abajo o nunca Sí. suben a la azotea. Entonces, cada uno de estos distintos niveles hay, pues esos nichos, o sea, oportunidades, qué sé yo, agujeros en los troncos donde viven unas arañas, unos invertebrados, crecen unas flores determinadas que se hacen allí, unos líquenes, en fin, yo no sé, no sé tanto, ni muchísimo menos. Distintas oportunidades. Cuando tú cortas un árbol de estos o empiezas a extraer árboles, aunque lo hagas de una manera muy sostenible y todo muy, muy, muy bien, Mm. estás eliminando nichos de estos, ¿no? O cuando una especie se va rarificando y es una especie que cuando ya come los frutos, luego los defeca y está Ujú. diseminándolos, aquellos árboles, pues cuando esta especie está rarificándose hasta desaparecer, como puede ser pues, un rinoceronte, por ejemplo, pues aquella especie de árbol que ha ido evolucionando con el rinoceronte, haciéndole cada vez unos frutos más grandes para que se los coma el rinoceronte, más ricos y más tal, en el momento que desaparece ese animal que le está diseminando sus semillas, pues a lo mejor no hay otros Ujú. animales que vayan a hacer ese trabajo. Entonces ahora no, porque todavía hay árboles, pero dentro de 30 años Claro. este árbol ya no estará. Esto explicado de una manera muy, a ver, de una manera para que me Sí, sí, entiendas, sí. ¿no? El problema que estamos creando ahora, no ahora, hace 20, 30 y 40 años ya, ¿eh? Lo que pasa es que ahora nos estamos Recogiendo rizando las... las Sí. narices ya con todo. Pero el problema viene de antes y es que hemos ido destruyendo todas estas relaciones, todo este funcionamiento, toda esta manera de funcionar que la naturaleza ha ido evolucionando, ha ido creando y irá evolucionando y creará otros. Lo que pasa que sea con otros seres vivos quizás y a lo mejor ni siquiera con Mm. nosotros, ¿no? Pero que esto no quiere decir que vaya a desaparecer la vida en la Tierra, no sé, que caigan 20 bombas, pero si no, ya se espabilará la vida por otros Ujú. lados. Pero que lo que estamos haciendo ahora no es que tiremos botellas de plástico, ¿no? El plástico ya, yo qué sé, lo que hay de plástico, la de Ya. animales que han muerto por culpa de eso ya, ¿no? Sí. Bueno, un poco es todo este proceso de destrucción que... Ujú. Y esto con el Se sonido nota. se aprecia, se nota. Y yo ahora cuando estuve grabando en Borneo, bueno, claro, era maravilloso, pero estoy segura que si alguien que estaba allí hace 30 años escucha las grabaciones que yo hice, dirá, pues aquí no hay esto y Ya. no hay lo otro. Perdonad que interrumpa aquí, pero es que Eloisa nos ha mandado una de sus grabaciones del bosque tropical de Borneo y creo que merece mucho la pena. Un paisaje sonoro en continuo cambio, como veréis, con mil matices, con mil voces. Cierra los ojos y disfrútalo. Como Eloisa dice, Borneo actualmente está siendo devastado. Sus bosques se destruyen 2 veces más rápido que en el resto del mundo, y es decir, los árboles se talan para obtener madera. Se hacen plantaciones de palma de aceite, de acacia y de árbol del caucho. Todo para producir y exportar a otros países. Las grabaciones ahora, lo que pasa que es un documento, aparte que sea maravilloso, una fuente de inspiración para la música,
Sí, eso para iba a la decir, para sanación, terapias, ¿no? para reducir el Para estrés, terapias, que también así, sirve. exacto, para ir allí, sentirte wow y realmente que te siente bien, ¿no? Como esto de abrazarse a los árboles y tal, ¿no? Todo esto, obviamente, cada cual lo percibe de una manera y es positivo, pero el sonido es al final, por lo que te contaba, ¿no? De que mides las frecuencias del tiempo, etcétera, son datos, Claro, es un documento. Son datos que se almacenan de una manera, es una memoria del patrimonio sonoro que tenemos ahora, porque como era hace ya 50 lo años sé. no sabemos. Bueno, hay algunas grabaciones, los pioneros que empezaron hace los años 60 a grabar, ¿no? De 20 Pero minutos claro, con el magnetófono. sí, sí, exacto, con los 20 minutos esos, ¿no? Pero, y además que antes, claro, cuando tú grabas con magnetofón, esos 20 minutos que tenías, te lo pensabas Claro, mucho antes de decir, grabo, rec, ¿no? Porque esperabas a que estuviera todo perfecto. Y en cambio ahora, como tienes horas y horas y horas, pues le das y bueno, a ver cómo sale. claro. Yo me doy cuenta que tengo mejores, o sea, una proporción de grabaciones mejores antes que ahora, porque ahora grabo más. ¿Crees que si estuviéramos más conectados, conectadas a esos sonidos, a esos paisajes sonoros, protegeríamos más lo que nos rodea? Yo pienso que sí. O sea, escuchar es un acto de, como decía una amiga, ¿no? Es una decisión, ¿no? Tú decides, me pongo a escuchar, voy al bosque, tú fíjate, muchas veces ves la gente que cuando sale al bosque grita, chilla, wow, no sé qué, wow, hace un ruido horrible, estos no están escuchando para nada, ni tienen la conciencia, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar te obliga a una actitud un poco de silencio, ¿no? De interior, aunque dure 10 minutos, no tienes por qué estar toda la mañana en silencio, ¿no? Pero tomas conciencia de cosas y te pones a escuchar y dices, ay, mira, fíjate, te asombras por sonidos y te vas percibiendo más la vida que está allí alrededor, que no si solo vas andando Ujú. y charlando con tus amigos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esa conciencia de todos esos animalitos y plantas y seres vivos que hay allí, que se están comunicando, se están contando cosas, digamos, ¿no? Sin que nosotros, bueno, a lo mejor es a espaldas a nosotros o no, a lo mejor nos están dejando ver, yo qué sé, ¿no? Pero Mm. haciendo un poco de broma, pero me refiero que uno toma conciencia de toda una vida que hay allí, que nunca o que raramente la sociedad actual ha tomado en cuenta, porque nosotros somos colonizadores, vamos a la naturaleza a extraer materiales, ¿no? A extraer lo que sea, frutos, hojas, madera, terreno para construir minerales, como está sucediendo ahora, ¿no? Enormemente. Entonces, claro, tenemos esta actitud hacia la naturaleza de dominar. Nosotros somos los amos del universo y aquí nos llevamos todo, como si todo aquello estuviera allí, Ujú. como unos muebles del IKEA dispuestos a ser utilizados. Y no, ahora vemos, bueno, entonces el hecho de escuchar te da esta manera de entrar, como es que sentirte parte y ya lo ves todo diferente. Ujú. Porque cuando tú miras un paisaje, haces una foto, no dejas de estar fuera. Tú contemplas aquel paisaje. Digo, qué bonito, qué sonido, qué colores, qué puesta de sol, que no sé qué. No sé qué. Aunque aquí al lado tienes la autovía, pero no la ves porque no enfocas, Claro. estás ajeno a aquello o un terreno totalmente desbrozado, ¿no? Pero cuando tú escuchas, y más cuando grabas, porque todavía estás más atento, pero simplemente el hecho de escuchar, entras, formas parte y por eso se siente diferente. Y claro que sí que ayuda porque tomas un primer paso para la conservación o la protección, que es la conciencia de naturaleza, De de que lo que hacemos, somos eso. de que somos. Sí. Hilado con esto, quizás, y ya por ir concluyendo, ¿qué acciones crees que podemos tomar en relación a esto? ¿Cómo podemos aprender a escuchar? ¿Cómo se te ocurre que podemos contribuir a la conservación desde este punto de vista? Bueno, a escuchar es un ejercicio que tiene que hacer cada cual, pero no es tan difícil. Es un poco lo que te decía, decidir, ¿no? Ujú. Que no hace falta irse al bosque ni irse a lo alto de un pico, lo puedes hacer en un parque, por ejemplo, ¿no? O en la playa, escuchando el mar y las gaviotas que pasan por allí. Es como hacer
un cambio Ujú. con el cerebro, los oídos, ¿no? Y hacerlo un ratito. Eso es yo creo que esto es lo primero. Y entonces de ahí te van surgiendo ya otras cosas, ¿no? Bueno, pues hay quien se hace vegetariano, ¿no? Por decir algo, porque ya no quiere matar ni un ser vivo más, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es. Ahora hay, por ejemplo, hay mucha literatura también sobre esto, el planeta vivo, cómo hablar como las ballenas. En fin, puedes leer muchas cosas hoy en día que te van dando muchas ideas y sobre todo te están desvelando aspectos de los animales, de la comunicación que no sabíamos, porque la tecnología, como te decía antes, bueno, me he ido por las ramas, pero empezó en los años 60, 50 o así, cuando empezó a Ujú. aparecer los grabadoras portátiles, los magnetófonos y, y el sonógrafo que te hace esta imagen del sonograma que te decía, y que permite ver y medir y entender mejor el sonido. Hasta ahora, 80 años después, el cambio es espectacular, ¿no? A nivel de, bueno, por supuesto, hemos pasado al analógico al digital, que esto en muchos otros aspectos ha cambiado nuestra vida, pero a nivel de sonido, de técnicas de grabación, de técnicas de estudiar el sonido de aparatos, bueno, el cambio es brutal, ¿no? Ya se habla de la comunicación de las plantas, pues porque se ha podido grabar unas vibraciones que se pasan por un MIDI y salen unos sonidos. Las plantas, el sonido del suelo, que cuando lees, las vibraciones del suelo, de las raíces, ya es que no te atreves a caminar por un prado porque piensas Wow, lo que están haciendo aquí, ¿no? O sea, son cosas que están saliendo ahora y que se te gira el cerebro un poco, ¿no? me Si encanta. dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Y todo esto, bueno, no digo ahora, pero sí recientemente, por ejemplo, la comunicación de los elefantes, que ya se había empezado a hablar, que eran capaces de oír las tormentas, que por eso encontraban el agua, etcétera. Bueno, pues ahora se sabe que los elefantes se comunican por infrasonidos, que son sonidos tan graves, unas ondas sonoras tan grandes que No, nosotros no podemos oír, como ocurre en el otro extremo con los sonidos que hacen los murciélagos. Hacen otros sonidos y bueno, y tienen un complejo lenguaje. No es solo que hacen unos sonidos para cazar, no. Es muy compleja la comunicación que tienen ellos. Y la de los elefantes, por abajo también. Es una cosa súper compleja. Cada elefante tiene sus sonidos, se conocen entre ellos. Como sabemos ahora que los delfines también se ponen nombres. ¡hala! De momento sabemos de algunas especies que ya digamos, se llaman, o sea, tienen un sonido propio, cada uno como diciendo yo me llamo fulanito, pues yo me llamo menganito y son capaces de llamarse, ¿no? O cuando ves, bueno, primates es como más evidente, ¿no? Nos parecería que los primates pues también tienen una compleja comunicación, que no es tanto solo sonora. Wow, me parece increíble todo Sí, esto. claro, entonces es Claro. tan atractivo, es un Y es mundo eso de desde la curiosidad, ¿no? Desde el despertar la curiosidad claro, de la gente y que la gente investigue y que la gente se ponga ahí manos a sí, la obra a leer, a sí. informarse. Es por eso Es que es de agradecer apasionante. tantos libros que están apareciendo ahora, ¿no? Este, por ejemplo, Mira quién Mira quién habla, habla. de Alianza Editorial, The Science of Life, de Karen Baker, con dos Ks. Esto igual en alguna biblioteca lo puedes encontrar, en la biblioteca un poco científica, ¿no? Ujú, Pero mira, el otro día en la biblioteca, yo estoy en un museo ujú. de ciencias naturales y de vez en cuando les pido, voy a ver si tienen libros. El otro día me encontré este libro de David Rothenberg, que es un músico, pero que siempre ha hecho cosas de música con naturaleza. Entonces todavía no he leído Thousand Miles Song, cosas de ballenas. Ujú. El otro día vi uno en la librería que me parece que ya me dije, bueno, ya no más, que era cómo hablar ballena, Sí, ¿no? Que se dicen, bueno, cómo se comunican y supongo que debe explicar mil cosas sobre los cetáceos. sí. Hay muchísimas cosas muy interesantes sobre el sonido, sobre las vibraciones y bueno, y sobre todo hay mucha investigación ahora sobre cómo afecta la contaminación sonora a los animales. Cuando hubo la pandemia, estábamos encerrados, en casa, todos, en las ciudades,
mucha gente empezó a oír cantidad de pájaros que no había oído en su vida. Sí, Y muchas veces hacían grabaciones que me mandaban, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, los pájaros que había en la ciudad eran los mismos que había antes, ¿vale? No cambiaron los pájaros. ¿Qué cambió? Uno, que había más silencio y los oíamos. mm, Y dos, que estábamos aburridos en primavera en el balcón o en la ventana y estábamos ahí escuchando, a claro. ratos escuchábamos. Y entonces oíamos un gorrión, que lo habíamos estado viendo, una paloma, que también lo habíamos oído, un carbonero. Claro, sí que es verdad que las aves estaban como, se fueron apoderando un poco del espacio sonoro, porque claro, no tenían Mm. ese problema que habían tenido siempre. Pero bueno, para muchos a lo mejor era el primer año, aquella primera primavera, ¿no? O sea, pero el caso es que fue nuestra actitud la que cambió. Bueno, el entorno más silencioso y nuestra actitud hacia afuera. Claro, esto nos hubiera pasado en invierno y quizá no hubiéramos sido tan conscientes. Pues nada, Loisa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? Soy muy poco activa. Yo me acuerdo que ponías una pregunta, ¿y qué es lo más difícil? Pues Sí. mantener la información. Em, yo solo estoy en Facebook de momento, que es Ajá, la red de los viejos. Estaba en Instagram, me fui, estaba en Twitter, me fui y dije, uy, 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 no tengo tiempo para todo esto. ya. Y solo estoy en Facebook, donde comparto algunas noticias relacionadas con sonidos, actividades mías o de otras Ujú. personas. Y no soy una hiperactiva, pero bueno, y es Eloisa Mateu. Eloisa Mateu es la mía personal, donde meto todo esto. Luego tengo una página que no sé qué sentido tiene, pero la hice porque me dijeron, sí, sí, ya tienes que hacer. Bueno, que es una página de Facebook, me Ujú. refiero, que es Eloisa Mateu Natura Sonora. Vale. Bueno, y luego yo tengo una página web que es Eloisa Mateu con H, o que también se puede acceder por naturasonora.com, Ujú. que aquí pues bueno, voy colgando actividades mías. Una web anterior, que es donde yo vendía CDs. Ajá. Ahora prácticamente ya no hay CDs, pero estoy subiéndolos para comprarlos por descarga. Ujú. Y esa es sonidosdelanaturaleza.com. Vale. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias de verdad por transmitir toda tu pasión y encantadísima, un placer oírte y escucharte. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como has oído, este es un podcast donde las experiencias, la ciencia, los símbolos, la psicología y las acciones se cruzan y a veces hasta se encuentran. Siguiendo el calendario biodiverso, cada mes exploraremos una especie eclipsada, todo lo que tiene que ver con ella y alguna que otra sorpresilla más. Este es un podcast de ensayo y error, en el que irás viendo cada día que hay cambios, hay pruebas y hay muchas cosas que mejorar, igual que cuando empecé a pintar, igual que cuando pinto todavía. Tienes toda la información sobre este episodio en la página web www.louv.org y en las notas del programa. Y de verdad, me encantaría que me contaras qué te ha parecido este experimento. Puedes encontrarme en redes como Lourdes Berzas o como Louv. Ah, y por cierto, Alimoches al habla es el rinconcito de color amarillo de la red Podcastidae, una familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Gracias a ella estás escuchándonos ahora mismo. Así pues, gracias por llegar, gracias por quedarte y gracias por hablar tú también. Porque yo ahora me callo, pero te toca a ti. ¿Cuáles son tus alimoches?